Bien amigos, y en este video tutorial vamos a actualizar un video que hice hace unos años con respecto a cómo mostrar la letra de la canción en Holyrics sin perder la cámara. Algo como esto me refiero yo, que ustedes vayan pasando las letras de la canción, detrás de ustedes está la cámara, la alabanza, el público, el piano, la batería, qué sé yo. La verdad me parece que se ve muy chévere, se ve muy profesional y varios de ustedes todavía no saben cómo se hace esta configuración. He recibido ya algunos comentarios de cómo poder llegar a tener algo como esto de acá, donde podemos configurar efectivamente la letra, podemos configurar en este caso también de pronto el borde negro y demás. Y es lo que vamos a ver en este video tutorial de cómo actualizarlo. Bien amigos, y lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro Holyrics. Desde acá vamos a empezar a observar que nuestro servidor, en este caso, esté prendido. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en esta partecita debemos evaluar que nuestro server esté prendido. Aparte de eso, vamos a ir a configurar el text 1, que en este caso es el HTML1, ¿no? Entonces es importante a lo siguiente. Vamos a ir a la configuración de visualización, vamos a ir aquí a HTML1 y aquí vamos a ir a la configuración. Vamos a tener en cuenta que tengamos este tipo de configuración: alineación horizontal, aquí en la parte de alineación vertical, y muy importante, para que se pueda dar esa transparencia y poder mostrar la cámara de fondo, debemos activar esta opción que dice transparente en nuestro Holyrics, sea en el HTML1, 2 o 3, en lo que ustedes vayan a configurar. Como estamos haciéndolo en este caso sobre el 1, entonces vamos a ir a nuestro server y en el text 1 vamos a modificar o a poner el código que nos va a dar la transparencia. Aquí en la parte de abajo vamos a poder ver los CSS, donde nosotros vamos a poder tener ese tablero de control o de trabajo, y vamos a ir a darle ahí. ¿Listo? Aquí, muy importante, tenemos 4 opciones de configuración y lo vamos a poder encontrar en Simple, aquí donde dice Simple Codecs. ¿Listo? Le vamos a dar ahí. Bueno, ya lo tenía abierto y nos tiene esas 4 opciones que ustedes pueden empezar a trabajar. Tan solo es que le den ustedes aquí copiar. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, el primero. Vamos a darle aquí copiar. Vamos a irnos en este caso aquí a esta partecita. Le vamos a dar pegar y le vamos a decir refrescar. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, vamos a copiar nuestra URL, la del texto 1, ¿no? O sea, la del texto realmente. Vamos a darle copiar y nos vamos a ir a nuestro OBS. Aquí en nuestro OBS, ¿qué vamos a realizar? Vamos a crear en este caso entonces una fuente de navegador, que será pues en este caso letra de canciones. ¿Listo? Aquí ya está. Y en letra de canciones vamos a poner eso que acabamos de copiar, esa URL, ¿no? Ahora vamos a poner en el ancho un ancho a su gusto, ¿no? Este ancho es realmente lo que va a abarcar toda la parte del lienzo. Yo por lo general siempre recomiendo dejarlo en 1500, aquí en este caso, y abajo en 300. ¿Listo? Vamos a darle aquí a aceptar y vamos a bajar esa parte aquí. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a ir proyectando la letra de una canción para ver qué tal se ve. Entonces yo voy aquí a darle proyectar, voy a bajar un poco esto y nos vamos a dar cuenta aquí que pues está como un poco pequeño, ¿no? Debemos tener en cuenta que lo puedan leer las demás personas. Entonces lo que vamos a poder hacer es de pronto ampliarlo desde aquí. Entonces vamos a poderlo modificar de esa manera acá y vamos a ir mirando al cambiar la letra qué tal se ve. Algo como este de aquí. Bien amigos, ya tenemos el código, ya tenemos la transparencia. Entonces tan solo es empezar a jugar de pronto con los estilos que queremos dar, ¿no? Entonces ya utilizamos el primero, vamos a poner el segundo, vamos a darle copiar. Vamos a ir nuevamente a nuestro CSS y aquí vamos a pegar. Y vamos a ver qué pasó en nuestro OBS. En nuestro OBS ahora sale un marco negrito, ¿no? O ese banner que está de fondo se va a adecuar en este caso a los renglones, a lo ancho de esos renglones. Hay otra opción, por ejemplo, que existe acá, que es este último. Vamos a darle copiar, actualizamos. Aquí vamos a CSS Text y pegamos. Le damos refrescar y nos devolvemos a nuestro OBS. Miren que en este caso ya lo hace completo. Ya lo hace de lado a lado, ¿no? O sea, ese grueso, el código, digamos que no detecta qué tan ancho es el renglón, sino solamente que lo envía completamente de lo ancho de ese lienzo, ¿no? Y bien amigos, ya que estoy en esta escena de OBS que se ve fabuloso para hacer streaming, quiero decirles que hay una excelente alternativa, que ustedes deberían tener esta herramienta fundamental en su OBS, y es On3D. Si eres un streamer en busca de llevar tu stream al siguiente nivel,
Te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional. Compatible con todas las plataformas de streaming, On3D Pro te ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con la herramienta de On3D podrás crear diseños personalizados y entre miles de millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimiento en diseño gráfico o edición. Y eso no es todo, para que puedas probarlo existe una licencia gratuita. Y si te gusta, puedes adquirir un 3D Pro con el 50% de descuento utilizando el cupón Daniel Monsalve 90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D. Bien amigos, volviendo nuevamente aquí a este tema, quiero decirles que existen todas estas otras opciones de código CSS. Y por ejemplo, miremos esta última opción que vamos a poderla configurar aquí también. Vamos a darle pegar y refrescar. Y vamos a poder ver que tiene como un sombreado, podría decirse. Algo así, mírenlo, ahí se ve de fondo. Es como un transparente. También que para que empecemos a mostrar la letra de las canciones. Y se puede ver de esta manera. Entonces, yo en lo particular utilizo más esta opción, la segunda opción. Y bien amigos, por último, ya para terminar este video, si ustedes quieren cambiar la fuente, también lo pueden realizar. De pronto no les gusta la letra que viene ahí en ese caso, ¿no? Entonces, les voy a regalar la siguiente línea. Van a ir en este caso al código y en la parte de abajo del box shadow van a poner esta línea que está acá, que es la font family. En este caso yo tengo la de Montserrat, pero ustedes pueden ir a mirar qué otras fuentes tienen acá instaladas. Una de esas es, por ejemplo, Impact. Entonces voy a poner acá Impact. Tan solo le doy F5, ¿listo? Y ya voy a poder tener una fuente totalmente diferente. Pero tienen que tener esa fuente instalada para que pueda funcionar. También podrían utilizar la conocidísima Comic Sans. Entonces deben buscar que la tengan instalada. Van a ir de nuevo aquí y van a cambiar acá, por ejemplo, Comic Sans MS. Vamos a ponernos aquí y darle acá a refrescar. Entonces miren que ahí inmediatamente cambia la fuente. Espero amigos que les haya gustado este video tutorial. Aquí abajo les dejaré en este caso el código para que lo puedan usar. De igual manera ya saben dónde lo pueden conseguir a través de lo que mostré en este video tutorial. Si tienen alguna duda, comentario, me la pueden dejar en la cajita de comentarios aquí abajo. También si les gustó les invito a darle un gran like a este video. Suscribirse aquí abajo si no está suscrito para que se puedan enterar de todos los videos que voy subiendo, de los directos que hago los viernes. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Limpingüín.